en la última clase. Después les vamos a compartir este Power también, que lo vamos engrosando a medida que van pasando las organizaciones. Ya tienen colgado, vio que estaba colgado Sol, el de áreas funcionales. Ese iría básicamente, como les decía el otro día, como un tema, cualquiera de las áreas pueden desarrollar el examen o pueden relacionar el examen, e incluso también como parte de la descripción de una empresa grande generalmente, ¿no? Más allá de que una pyme puede tener un área comercial también, por supuesto, un área de producción sin duda, pero en ese caso tendrán que adecuar los contenidos de esa área a una pequeña y mediana empresa. En esto, ¿qué digo? Como vamos a ver ahora, las áreas son mucho más comprimidas en una pequeña y mediana empresa que en una gran empresa, mucho menos desarrolladas en términos de actividades, me refiero, en términos de recursos humanos, trabajando, etc. Bueno, hacemos un repaso rápido. Acuérdense que gran empresa, en lo que hace a tamaño, o sea, en características generales de empresa, específicas de la gran empresa, su gran influencia, eh, lo importante que es el desarrollo de negocios, la diversificación, todas características ya vimos de la gran empresa. Con relación al tamaño, entonces decíamos grandes, medido en empleados, volumen de facturación, patrimonio, participación en el mercado, instalaciones, productos elaborados, servicios brindados, insumos utilizados, etc. O sea, cualquiera de los indicadores de una gran empresa es importante en tamaño. Formalización generalmente máxima, y dependiendo el área también un alto grado de profesionalización, como veíamos también el miércoles pasado. Complejidad estructural importante, diferencial horizontal, vertical y también espacial. Tecnología importante, desarrollo tecnológico, quien es utilizado muchas veces como elemento o factor de diferenciación. Y en contextos, bueno, como todas las empresas en definitiva, ¿no? Enfrentan contextos dinámicos con intensidad competitiva, eh, diversificadas y complejas. Bueno, acá les acerqué un organigrama tipo de una gran empresa. Fíjense que, por supuesto que esto no significa ni por asomo que todas las empresas tienen este organigrama, todas las grandes empresas. Qué sé yo, es un organigrama que tiene 7 áreas funcionales, 8 áreas funcionales, tiene un área de finanzas, tiene un área de producción, un área administrativa, de administración, un área de logística, un área de recursos humanos o personal, un área de auditoría, un área de seguridad y un área de compras. Esta es básicamente la estructura de esta empresa. Está también, por supuesto, un área de ventas. No hay un área de comercialización, hay un área de ventas, que no había dicho, son 9 áreas funcionales entonces. Bueno, con las áreas, cada una de ellas, ¿no? Para que vean básicamente que la descripción de áreas funcionales que dimos el otro día, si bien nosotros solo tomamos comercialización, finanzas, producción, sistemas y personal, bueno, todas o la mayoría de esas se ven en una estructura real de una gran empresa. En pequeñas y medianas empresas, hacemos un repasito rápido también. La calificación entre pequeña y mediana, tramo 1, tramo 2, depende básicamente de la cantidad de trabajadores y el volumen de facturación. La ventaja que tiene el volumen de facturación es que es mucho más preciso que la cantidad de trabajadores. La desventaja que tiene es que tiene que irse actualizando periódicamente, anualmente por lo menos, bueno, lógicamente en virtud de los avatares en la economía de nuestro país. Habitualmente son organizaciones con bajo grado de formalización, al igual que la profesionalización. Lógicamente que esto depende del tipo de actividad y del área analizada. Hay, por ejemplo, laboratorios que son pequeñas y medianas empresas que tienen un alto grado de profesionalización, y por la actividad que tienen también, la protocolización de las actividades que tienen un alto grado de formalización. Pero en general, la pequeña y mediana empresa tiene esta característica de bajo grado de formalización. Por supuesto que no es lo mismo pequeña que mediana, y no es lo mismo micro que mediana en lo que hace a la formalización. Es entendible, y esto sí pueden decirlo, que generalmente cuando va yendo de lo pequeño a lo mediano, va aumentando su grado de formalización. Tecnología, lo que decíamos era que
hay un fuerte impacto sobre la estructura de la pyme, sobre su forma, sus relaciones laborales en relación a las modificaciones o a los cambios tecnológicos. La complejidad estructural es poca en cualquiera de sus tres variantes, diferenciación horizontal, vertical o dispersión espacial, y contextos también se encuentran, igual que la gran empresa, en contextos dinámicos, con intensidad competitiva, diversificados y complejos. Bueno, esto ya lo habíamos visto, era la clasificación de las pymes que teníamos el otro día. Esto es un organigrama tipo, donde hay una dirección, que puede ser el dueño, que puede ser el socio gerente, y hay básicamente tres áreas, ¿no? En este caso, el caso del ejemplo, un área de calidad, un área de producción, un área de relaciones comerciales, estaría faltando un área de administración, seguramente, estaría faltando un área de administración, otros ponen el área de calidad dentro de producción, pero esto es el área, esta es la estructura tipo de una pequeña y mediana empresa. Básicamente tres áreas, alguien de comercialización, algunos de producción y un área administrativa, que acá estaría faltando. Empresas multinacionales también lo vimos, acá lo que pegué es un organigrama de Coca-Cola, independientemente del formato. Fíjense que cada uno de los 4 presidentes responden a 4 zonas geográficas distintas. ¿Por qué puse esto? Bueno, porque la gran diferencia que tiene lo multinacional con la gran empresa, como la vimos en la clase anterior con sus características, es básicamente que tiene un enfoque estratégico orientado a los negocios internacionales. Entonces, porque después también generan volúmenes importantísimos de facturación, dan trabajo a cantidad de empleados en todo el mundo, tienen incidencia, influencia en cuestiones económicas, en cuestiones de comercialización, en cuestiones políticas. Son empresas realmente fuertes y poderosas que están muy vinculadas al desarrollo socioeconómico de un país o de una región, desde que se instalan, desde que se van, desde que nos dan la posibilidad de acceder a productos y servicios como en cualquier país del mundo. Pero lo que quería notar era que, fíjense, que esto de los negocios internacionales está expresado en su estructura, ¿no? Donde aparece una departamentalización por zona o área geográfica. Nos quedan trabajar empresas de servicios. Empresas de servicios en realidad muy poco para decir, más que básicamente lo que hacen es, en vez de de producir, de manufacturar y de lograr un producto terminado, lo que hacen es brindar un servicio. A ver, ejemplos de empresas de servicios, chicos, así vamos interactuando un poco. El correo. El correo, muy bien, correo argentino, perfecto, ¿qué más? El transporte público de línea. Transporte público en general, este es transporte público, sí, en general, ¿no? En cualquiera de sus variantes, es una empresa de servicios, muy bien. Fíjense que el tema de transporte utiliza productos, bueno, el tema del correo es lo mismo, ¿no? Es transporte, uno de correspondencia, el otro transporte de personas, pero si bien utilizan productos para para brindar su servicio, lo que uno compra es el servicio de traslado, de una, caso del correo, de una carta, de una encomienda, de un telegrama, y el caso del transporte público de pasajeros de una persona. ¿Sí? ¿Qué más? De telefonía. Telefonía, muy bien, en cualquiera de sus variantes también, son empresas de servicios. ¿Qué más? ABSA, Gamusi, puede ser. Sí, en realidad ahí tenés creo que esto en algún momento lo habíamos dicho en las clases, ¿no? En realidad, el servicio, está bien, el servicio es la distribución, ¿verdad? En este caso de Camusi o de APSA, en el caso del ejemplo que Agustín plantea, sumaría también para la región nuestra del AP. En realidad, el servicio que uno contrata es el servicio de distribución, si bien hay un producto, o sea, las empresas de gas elaboran el producto, pero estas empresas que son distribuidoras, lo que hacen es distribuirlo, así que correspondería la categoría de empresa de servicios. Muy bien. Bueno, un banco también, ¿no? Como es el caso del ejemplo que tienen ahí. Los bancos, un clásico ejemplo de empresa de servicios, las compañías de seguro, son otro clásico ejemplo de compañía de servicios. ¿Qué más? ¿Se le ocurre alguno más? Las clínicas privadas o Muy hospitales. bien, excelente. Las clínicas en general, al ser empresas
Normalmente las clínicas privadas, excelente, también brindan brindan servicios de salud en este caso, las obras sociales, se me ocurre también, muy bien, ¿qué más? Hoteles. Hoteles, excelente, hoteles también, muy bien, hoteles, perfecto. Empresas de turismo en general, ¿no? También brindan este servicio. Fíjense que son muchísimas, muchísimas las correspondientes a esta categorización. ¿Por qué digo que en realidad nada distinto que ofrecer? Porque, bueno, empresas de servicio puede haber pequeñas, puede haber grandes, puede haber multinacionales. De hecho, las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿sí? Hay empresas multinacionales de servicios, empresas multinacionales de productos, con las mismas características de las que vimos. El tema del servicio sí que es particularmente distinto al de producción, porque en realidad lo que uno termina contratando es, como decimos siempre, o comprando, entre comillas, es una promesa de que a alguien le van a brindar un servicio, ¿no? Entonces, cuando uno contrata un plazo fijo en un banco, lo que hace es, supone que ese dinero que pone a 30 días a una tasa determinada, al mes siguiente lo va a cobrar, y lo va a cobrar con los intereses correspondientes. Cuando uno compra o contrata una póliza de seguro por el auto, uno lo que compra es una promesa de que cuando tenga algún problema con su vehículo, el seguro lo va a cubrir, al menos en los términos contratados en la póliza. Cuando uno compra un pasaje aéreo, está comprando una promesa de que alguien lo va a trasladar de un lugar a otro en una fecha determinada, en unas características determinadas. Cuando uno contrata una empresa de turismo, en realidad está comprando una promesa de un paquete turístico que alguien lo va a trasladar y va a estar N días en un lugar con determinadas prestaciones o funcionalidades. Entonces, esto de que uno compra una promesa, entonces en las empresas de servicio es muy importante, en las de producto también, pero más en las empresas de servicio, es muy importante el recorrido, la trayectoria, el prestigio de estas empresas, en definitiva, la confianza que generan en sus clientes actuales o potenciales, en virtud de esto, de que uno está comprando un intangible, está comprando algo que no lo puede tener al lado suyo, o en el placard, o adentro de la cocina, sino que está comprando algo que es intangible y que para su realización lo que necesita es básicamente de alguien que brinde ese servicio en el momento determinado. Entonces, esto es básicamente una característica distintiva de las empresas de servicios, entre otras evidentes, que por ejemplo en su estructura no hay un área de producción. Entonces, dependiendo de qué servicio se trate, uno de los primeros ejemplos creo que fue Cintia, que habló del correo argentino, ahí es que es evidente que un área básica, no hay producción, pero sí es evidente que un área básica va a ser todo lo que es la logística del transporte. Lo mismo una empresa, lógicamente, de transporte público de pasajeros. Ahí la logística, las operaciones del transporte es un área básica que suplanta de alguna manera, reemplaza de alguna manera la tradicional área de producción de las empresas de manufactura productivas que conocemos. Y también hay, y esto también es importante saberlo, las empresas de servicios generalmente tienen dispersión espacial. Las empresas de servicio necesitan, por esto de la confianza, por esto del cara a cara con el cliente, por esto del prestigio, la empatía, necesitan tener presencia física en los lugares en los cuales ofrecen sus servicios. Por eso un banco tiene sucursales, por eso las compañías de seguros generalmente tienen sucursales, porque, bueno, porque forma parte de su estrategia comercial, de estar físicamente con oficinas comerciales, con fuerza de ventas, con personal de contacto, estar físicamente en los lugares que brinda el servicio. Por más que pueda hacerlo, uno no necesariamente tiene que conocer la oficina. Bueno, servicios de Internet también, que no dijimos, forma parte de la empresa de servicios, ¿no? Pero en aquellas que la tecnología no puede suplantar del todo la presencia física, es importante que estas empresas tengan asentados oficinas comerciales en los puntos de la ciudad. Lógicamente que esto que vimos en su momento, tecnologías de intermediación, que es la tecnología que brindan estas empresas de servicio, con el desarrollo que hay de las TICs fundamentalmente, hace cada vez más prescindible la presencia física. De hecho, quienes operan hoy con el banco, uno puede, al menos en la banca minorista,
llevar adelante el 90%, para decir caprichosamente un número impreciso, pero para darles una idea de totalidad de las actividades comerciales que puede realizar con un banco. Hoy con un home banking, teniendo acceso a un home banking desde la casa, uno puede comprar moneda extranjera, puede hacer plazos fijos, puede pagar lógicamente impuestos, servicios, puede pagar a la FIP, bueno, un montón de cosas, puede consultar saldos, puede hacer transferencias de dinero, entonces ya casi que ni necesita ir a sucursales. Es más, la política corporativa de este tipo de instituciones, me refiero a los bancos particularmente, hace que se fomente la participación del uso de las plataformas del propio banco para agilizar las operaciones, ¿no? Y que no haya tanta gente en las sucursales. Entonces, para sintetizar un poco, lo que hace a tamaño, acá no hay nada que decir, porque dependerá del tamaño de la empresa, así como también depende del tamaño de las de producción. En formalización depende del tipo de organización, pero generalmente, y depende del servicio que brindan, dependerá el grado de formalización. Ahí tampoco hay nada para decir específico de las empresas de servicio. Sí, en cuanto a la estructura, que generalmente tienen dispersión espacial por el tipo de producto, entre comillas, que brindan, por ser un servicio, quise decir, normalmente tienen sucursales o hay alguna manera de esparcirse geográficamente para tener presencia. En contexto, nada distinto a cualquier tipo de empresas, y me está quedando, creo que tecnología, que ahí la variante es que muchas de ellas utilizan tecnología de intermediación. Acuérdense que en la clasificación que vimos cuando vimos tecnología, la tecnología de intermediación es aquella que acerca dos sectores de la sociedad. ¿Dudas cómo venimos? No, bien. Venimos bien. Bueno, fíjense el organigrama que tiene acá, que es de un banco que está en La Plata, el Banco Industrial. Fíjense que más allá de, hay una gerencia general, hay distintas actividades acá: gerencia de sistemas, gerencia de operaciones, gerencia de productos, gerencia de administración, legales, gestión personal, ¿no? Acá le llaman gestión y desarrollo humano, y gerencia de infraestructura y aprovisionamiento. Pero fíjense en el otro lado que aparecen, en primer lugar, aparece una departamentalización, además de funcional, que vemos acá, por ejemplo, en créditos y negocios, por ejemplo, en administración, por ejemplo, en legales. Aparece una departamentalización que es común en los bancos por cliente, ¿no? Entonces aparece gerencia ejecutiva de banca minorista, aparece gerencia ejecutiva de banca empresas, en este caso. De cada una de ellas, por ejemplo, de la minorista, aparece la gerencia regional, el gerente regional, del cual van a seguir dependiendo luego las sucursales. Digamos, si uno sigue extendiendo este organigrama, dependiendo de la gerencia regional, aparecen los gerentes de sucursales. Entonces, es esto que les decía hace un rato con la significación que tiene para las empresas de servicio tener presencia física en el territorio. Aparece esto explicitado en el organigrama en este caso del banco. Fíjese que no hay un área de producción, hay una gerencia ejecutiva de operaciones, que es importante también en el banco, es un área básica en el banco también. Bueno, entre otros, un área de apoyo podría ser gerencia de infraestructura, seguridad y aprovisionamiento. Repito, acá estaba esta departamentalización, si se trata de banca minorista, se trata de banca de empresas, si se trata de finanzas y mercado de capitales, etc. Esto es un organigrama tipo para que vean cómo funciona, en este caso, un banco industrial, que es un banco que tiene presencia acá en la ciudad de La Plata. ¿Dudas hasta ahora? ¿Cómo estamos? Sol, Mara, Lisandro, ¿estamos bien? Bien, yo capaz que lo que quería agregar... Dale, con gusto, sí.
No, tranqui, que cuando ustedes en el campus hay una fichita que habla de empresas de servicio, y también una de las principales diferencias que habló Martín, que justamente en las organizaciones de servicio, o sea, en las de producción, cuando nosotros tenemos, digamos, una empresa productiva, se fabrica el producto inicialmente, se almacena después y luego se consume. Esa es como la secuencia. Cuando nosotros estamos frente a una organización de servicio, habitualmente estas cosas suceden en simultáneo. Ustedes imagínense, por ejemplo, Internet. O sea, no es que nos almacenan lo que nos dan, o sea, justamente sucede todo simultáneamente, lo que es el consumo y la producción. Es como también una diferencia que hay entre las empresas y las organizaciones, digamos, de servicios y las que son, digamos, de producción. Está muy bien remarcar esto porque es también lo que explica el por qué tienen presencia territorial estas empresas, ¿no? Porque es en el momento en que uno contrata el producto, puede tardar luego, pero en el momento en que lo usa es el mismo momento, digamos, ¿no? Entonces no lo puede almacenar. Ya cuando lo está usando, ya lo consume, digamos. Mientras tanto, no tiene nada, lo que tiene es un certificado, eventualmente un papelito que le indica que tiene un voucher, que tiene un ticket, que tiene un plazo fijo, que hizo un depósito. Eso es nada, es un soporte que es un documento que sirve como constancia de que contrató un servicio, pero no lo usó. Esto es cierto. Está bien, está muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, Martín, sí, adelante, disculpame. Gonzalo. ¿Puedes repetir eso que habías dicho de... Perdón, lo que no noté. Departamentalización funcional, que se ve acá, que no lo entendí. Funcional, sí, correcto, dije funcional. Bueno, por funciones, ¿no? Por ejemplo, tenés una gerencia ejecutiva de tecnología y sistemas, son las actividades que agrupan aquellas cuya función es brindar tecnología y sistemas a la organización. Tenés una gerencia de tecnología y datos, tenés una gerencia de sistemas. Nosotros habíamos visto en áreas funcionales, Solera se llama así, lo habíamos visto como gerencia de sistemas, ¿no? O organización y sistemas, muchas veces lo llaman, ¿verdad? Ahí es funcional. La gerencia de operaciones también es funcional. O sea, acá lo que te está indicando esto es que hay una departamentación funcional porque son aquellas actividades que hacen a la función de operaciones del banco. Tenés gerencia de operaciones financieras y tesorería, tenés gerencia de operaciones bancarias y base de clientes. Tenés gerencia ejecutiva de productos, también funcional. Entonces acá tenés un criterio de departamentalización funcional. Tenés un criterio de departamentalización, decíamos nosotros, por cliente, porque tenés una gerencia ejecutiva de banca minorista y tenés una gerencia ejecutiva de banca de empresas. O sea, lo que estás acá es segmentando, departamentalizando productos o servicios para un tipo de cliente minorista, o sea, individualmente cualquiera de nosotros, o un cliente empresa, un cliente institucional, lo que significa una persona jurídica. Para eso tenés gerencias distintas. Tenés gerencia comercial, banca de empresas, tenés gerencia de negocios internacionales, tenés gerencia de red comercial. En el caso de la banca de empresas, en la individual, tenés gerencia regional, porque la individual, y acá tenés un nuevo criterio de departamentalización, que es por zona o área geográfica. Ya lo regional implica responsables por regiones, y a su vez la región, si seguís desmembrando, aparecen los gerentes de sucursales. Entonces tenés, qué sé yo, región con Urbano Sur, te aparecerá el Banco Ciudad, te aparecerán las sucursales que el Banco Ciudad tiene en La Plata, las sucursales que el Banco Ciudad tiene en Loma de Zamora, la sucursal que el Banco Ciudad tiene en Avellaneda, ¿verdad? Esto es como un ejemplo. Si tiene en La Plata, no sé en qué otras localidades tiene, pero digo, para darle un poco ese contenido, ese concepto de regional que implica, por ejemplo, la zona sur del conurbano. Gerencia de soporte y gestión también tiene la banca minorista, gerencia de responsabilidad social empresaria, recursos, atención al cliente, etc. Entonces, fíjense que en esta sencilla estructura al menos detectamos 3 criterios de departamentalización distintos. Funcional,
zona o área geográfica, cuando hablamos de regiones, regionales, y por producto, perdón, por tipo de cliente. ¿Está bien? ¿Estamos bien, Gonza? Sí, sí, me quedó más claro. Es, digamos, cuando separás a las actividades según su función. Exacto, cuando más que las actividades según su... Exacto, bueno, claro, porque el criterio lo que estamos viendo es repasando criterios de departamentalización. Cuando vas a lo funcional es que agrupar las actividades según sus funciones. Exacto, o sea, por la definición que teníamos el otro día, su agrupamiento es por el aporte que hacen a la organización funcionalmente. Este es el criterio funcional. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, completamos el cuadro de empresas con empresas familiares, mejor dicho, lo seguimos completando. Empresas familiares tampoco queda nada por decir, o queda mucho por decir en lo que es una empresa familiar. Ahora, cuando analizamos las características de una empresa familiar, me refiero a su tamaño, a su complejidad, a su tecnología, a su contexto, a su formalización. En realidad, por ser empresa familiar, no tiene ningún tipo específico de característica en este sentido. El tamaño será dependiendo del tamaño de la empresa familiar. Y hay empresas familiares pequeñas, y hay empresas familiares multinacionales, y hay empresas familiares grandes. Entonces, en cuanto a tamaño, nada específico que decir. Lo mismo cabe para tecnología, para formalización y para el resto de los determinantes de la complejidad. Sí vale la pena dedicar unos minutos a las características de las empresas familiares, ¿no? Que son aquellas empresas que generalmente se crean a través de la participación activa de una persona o de una familia. Se crean a instancias del fundador, que en un momento deciden poner una empresa. Uno dice, bueno, todas las empresas empiezan así. Bueno, no todas las empresas empiezan así. Muchas empresas empiezan así. Empiezan con una persona física que se constituye como una empresa, se constituye como una organización. Entonces, surge y empieza como empresa familiar. Pero puede haber constituciones de distintas maneras, constituciones en las cuales se asocian 3 o 4 personas y no nace como una empresa familiar, ¿verdad? Entonces, es cuando la familia constituye una empresa, es cuando, como dice la definición, se conjugan en una configuración societaria dos tipos de instituciones, la empresa por un lado y la familia por el otro. Entonces, se crean a instancias del fundador, hay una vinculación permanente en lo que hace a los valores de la familia con los valores de la empresa, o sea, los valores institucionales de la empresa están, como dice el slide, identificados con la familia. Normalmente la familia respeta los lazos familiares para la sucesión. Entonces, el fundador ya está pensando en algún integrante de la familia para que cuando tenga que hacer la sucesión se la deje a ellos. Entonces, la familia se va trasladando la dirección de la empresa en el árbol genealógico de la familia, ¿no? Entonces, por más que las familias van creciendo, por más que las familias lógicamente se van ramificando naturalmente, bueno, de alguna manera la empresa intenta acompañar siempre la sucesión en estos lazos familiares o con esta evolución genealógica de la familia. Ahora vamos a ver algunas particularidades que tiene esto, pero como característica es esto, digamos, ¿no? Entonces el padre que tiene toda la voluntad de dejárselo al hijo o a la hija, o a uno de los hijos, o a una de las hijas, o a todos los hijos, o a todas las hijas, la empresa. Esa es la voluntad también, ¿no? No es solo una consecuencia natural, sino que es siempre, generalmente hay una decisión del fundador de, como es un producto, es una empresa de él, de su familia, que siga estando en manos de la familia. Tiene un efecto simbólico muy fuerte en este sentido. En esta etapa inicial, en esta etapa primogénita, el empresario, el dueño, el fundador, concentra en su persona cuestiones vinculadas a la dirección, cuestiones vinculadas al control y cuestiones vinculadas a la propiedad de los recursos empresarios,
¿no? ¿Qué se supone? Que a medida que la empresa va creciendo en tamaño, en evolución, va evolucionando, más mercados, más facturación, más empleados, bueno, lo que ustedes saben cómo puede evolucionar una empresa, naturalmente este fundador empieza a delegar en personas de la empresa determinadas funciones. Inicialmente estas funciones, al menos las más importantes, están concentradas confluyen en una sola persona. A medida que la empresa va creciendo, el empresario, el fundador, va delegando en integrantes de la familia o no. Esto ya depende de cómo, de alguna manera, el fundador va viendo a qué persona prefiere delegarle este tipo de actividades. Yo pienso que siempre la alternativa está hacia dentro de la familia, pero cuando la familia, por distintos motivos lógicos, integrantes de la familia piensan su futuro o imaginan su futuro no dentro de la empresa, mejor dicho, no imaginan su futuro dentro de la empresa, entonces es natural también que el empresario vaya delegando en otras personas. ¿Dudas hasta ahora, Sol? ¿Cómo estamos? Estaba viendo el chat. No, nada, Martín, tranqui. Vamos bien. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, chicos, ¿eh? Profe, yo tengo una consulta. Sí, sí, adelante. Ponele un supermercado de barrio. Sí. Que nada, es un local ahí medio chico. ¿El dueño del supermercado está mal si él se hace llamar empresario? No, O sea, no, yo creo que es un sería como un empresario. comerciante, pero es un empresario pequeño, ¿o no? Sí, sí. A ver, ahí hay dos cosas, Agustín. Primero, hay una idea siempre en que para mí no es errónea, en que el comerciante no es empresario, porque comercializa. Entonces, hay una idea de que el empresario es el vinculado a la producción, ¿no? Para mí, el empresario proviene de empresa, y acá tenés empresas de servicios, tenés empresas comercializadoras, y un supermercado, en definitiva, es una comercializadora. ¿Cuál es su negocio? Compra y vende, y en el resultado de la compra-venta está la ganancia, ¿no? Entonces, para mí, una persona que pone un supermercado, un autoservicio de barrio, como bien lo definiste vos, que puede tener capaz que entre turnos y la caja y el fiambre y la reposición, capaz que llega a tener 10 empleados. Entonces, en ese caso, para mí es un empresario propietario de una microempresa, ¿verdad? Claro, sí. Pero, bueno, también comercializa, por lo tanto, también es un comerciante, ¿no? Pero Claro, yo creo que el sí. error más común es pensar que el empresario es como una palabra como con mayor poder que comerciante. Yo creo que vos podés ser comerciante, ponele, lo que se cree es que si tenés un local de ropa, ponele, sos comerciante, pero si tenés 5 locales ya sos como un empresario capaz, algo así. Sí, bueno, eso yo te decía, te respondía con esa primera parte, pues yo coincido plenamente con vos, en que hay una jerarquización del término, que el término empresario implica una jerarquización en lo que hace a cantidad de negocios, a cantidad de volumen de facturación, etcétera. Hoy si tenés un negocio de venta de ropa, y yo creo que seguramente vas a tener por lo menos, cualquier negocio, vas a tener 3 empleados, por lo menos, 3 empleados, 4 empleados, dependiendo, ¿no? Y eso entras en la categoría de microempresa. Y si entras en la categoría de microempresa, sos un empresario, pequeño, micro, si querés. Pero es cierto que, y esto lo noto habitualmente, que en la jerga, el título de empresario lo logra cuando adquiere un determinado volumen, facturación en cantidad de negocios, en cantidad de empleados. Pero vos fíjate que la clasificación que vimos de pymes, a ver si la repasamos ahora.
fíjate que te mete microcomercio, con un volumen de actividad. Entonces el comercio micro, esto lógicamente es ASCA, ¿verdad? Entonces, bueno, ya toma esta categoría. O sea que para mí entra en esta categoría de empresario. Por supuesto que hay empresarios más importantes que otros, porque depende esto que estamos diciendo, ¿no? Pero no por eso deja de ser empresario, y no hay que peyorativamente tratar a un comerciante como que no fuese un empresario, porque cumple, es una empresa en definitiva, es Carrefour, conceptualmente es un Carrefour puesto en el barrio, digamos, ¿no? O sea, vende, algunos de los productos vende Carrefour, pero los vende. Entonces, si vos llamás empresa Carrefour, esto también lo llamás empresa, por supuesto. Una es una multinacional, la otra es una microempresa. Pero conceptualmente las dos son comercializadoras, a esto me refiero. Buenísimo. Bien. Entonces, ahora, por eso, esta pregunta que hace Agustín es muy interesante para analizarla como pregunta, pero para analizarla también como problema recurrente. Cuando uno habla de empresas familiares, habitualmente habla de pequeñas empresas, ¿no? Entonces, una primera relación que hace es, bueno, es la familia, el responsable de la familia, que con sus hijos lleva adelante la empresa. Bueno, esto que les decía, a medida que la empresa familiar va creciendo, la familia sigue teniendo protagonismo en la empresa. Quizás ya no en actividades de gestión, quizás ya no en algunas gerencias, pero sí seguramente en la dirección y en el control de la empresa. Digamos que la empresa sigue siendo familiar mientras tenga la mayoría del capital accionario, que es lo que ocurre cuando grandes grupos económicos o unidades familiares se transforman, o perdón, mejor dicho, que empresas familiares se van transformando en grandes unidades familiares o empresas. Entonces, bueno, tienen sus gerentes que no son de la familia, pueden tener un gerente general que no es de la familia. Ahora, cuando uno se mete adentro de los apellidos de quiénes son los que forman parte del directorio, ahí aparecen los apellidos de la familia. O sea, que es el directorio el que concentra en su capital accionario la mayor parte de los integrantes de una familia. Eso lo sigue haciendo unidad familiar o empresa familiar. Por más que, por volumen, por evolución, vaya delegando en otras personas fuera de la familia, por fuera de la familia, la responsabilidad en la gestión de, por ejemplo, las áreas funcionales. Pero más allá de esto... Sí, perdón, Sol. No, dale, seguí. Más allá de esto, hay una tendencia natural y lógica a pensar que las empresas familiares son chiquitas, o son todas pymes. No es así. Por eso digo que no hay ninguna relación en cuanto al tamaño de las empresas familiares. Hay empresas familiares grandes, hay empresas familiares pequeñas, y hay empresas familiares como el autoservicio de tu barrio, que es una microempresa. ¿Está bien? Entonces, y de esto dependerá el grado de formalización, de esto dependerá la complejidad de la estructura, de esto dependerá el tipo de tecnología, ¿verdad? Pero no hay ninguna definición per se en lo que hace a las dimensiones de este tipo de organización, porque se pueden dar en cualquiera de las variantes. Sí, Sol. No, que justamente ahí estaban preguntando, Sole Buslón puso como Arcor y Gonzalo también puso la Serenísima, es familiar, porque pertenece a la familia Mastellione. Sí, yo hoy no sé cómo está, la verdad que les mentiría. Sé que Arcor me consta que ha seguido teniendo en la familia el control de la empresa hasta hace muy pocos años. No sé hoy cómo está puntualmente. Y el mismo proceso la Serenísima, porque en esta muchas veces terminan siendo comprada el paquete accionario mayoritario por alguna empresa multinacional. No sé la Serenísima cómo está particularmente, ahí lo dudo. Sé que era la familia Mastellone. Hoy no tengo tan claro. Lo podemos investigar. Investíguenlo ustedes, a ver cómo está. Disculpa, Martín. Sí. Yo cuando fui con la escuela a La Serenísima nos decían que seguía siendo una empresa familiar, pero hace 2 años fue esto, creo. Pero que habían vendido, creo, 30% de acciones, nada más. Pero seguía siendo, digamos, una empresa familiar. Claro, bueno, después hay que ver, por eso hay que ver, para saber la propiedad hay que analizar el capital accionario.
y en esto el capital accionario, el mayoritario, no el mayoritario, perdón, el de más del 50% corresponde a una familia, es una empresa familiar. Si no, después tenés las alianzas que puede haber, las coaliciones que puede haber entre los integrantes del directorio, los que tienen el capital accionario, para ver cómo queda ahí la familia. Pero puede ser además que sigan ellos considerándose una empresa familiar por cultura, por valores, independientemente de que no sea ya propiedad de la familia, ¿no? Pero no me consta, puede ser que la Serenísima siga siendo una empresa familiar, lo podemos averiguar para el miércoles. Lo mismo que Arcor, el Grupo Techin, son muchas empresas que, bueno, en su momento, Loma Negra, que era de esta empresa tan importante de Olavarría, de la familia Fortabat, bueno, y tantas otras, ¿no? Y tantas otras que se han constituido como empresas que han ido evolucionando en el tiempo y que han transformadose en grandes empresas o incluso en empresas multinacionales. ¿Algo más tenemos? ¿Alguna pregunta más? No, Martín. Bien. Otra de las características, lo decíamos hace un rato, es que cuando tienen que seleccionarse, o se busca seleccionar a integrantes de la organización para un reemplazo gerencial, muchas veces lo primero que se busca es en la familia. Y si ese cargo está en la familia, o si ese perfil está en la familia, se lo contrata, digamos, ¿no? Entonces se le da prioridad de alguna manera al ser integrante de la familia para ocupar cargos de gestión. Bueno, hay algunas cuestiones vinculadas también a la centralización de la toma de decisiones. Esto depende mucho del tamaño también, y depende en qué momento de su evolución está la empresa familiar. Si pensamos en esa empresa, en el supermercado, si pensamos en el comerciante que tiene su local, o incluso en el empresario comercial que tiene 5 locales, como decía hoy Agustín, bueno, entonces sí, uno puede pensar que ahí hay una mayor centralización en la toma de decisiones, ¿verdad? Centralización que va de a poquito, va menguando y va yendo hacia capas inferiores de descentralización a medida que la empresa va evolucionando, va creciendo. Esto, el mismo comportamiento que en la evolución que tiene una pyme a una empresa grande. Bueno, la lógica racional empresaria y la lógica afectiva familiar, esto es una característica de las pymes también. Esta conjunción que decíamos al principio de dos instituciones, la familia y la empresa, lo que logra es que muchas veces también se conjuguen lógicas empresarias con lógicas familiares. Digamos, lógicas más de racionalidad empresaria con lógicas más de afectividad familiar. Entonces, esto hace que muchas veces el trato con los integrantes de la empresa sea un trato familiar, aunque sean o no integrantes de la familia. Hay algunos estudios de investigación que dicen que realmente es más probable que una empresa familiar mantenga a sus empleados por mucho tiempo, o sea que hay más estabilidad del personal en las empresas familiares porque los consideran miembros o integrantes de la familia, porque seguramente comparten muchos de esos valores familiares, los comparten también en la institución. Entonces, lo que sí es una característica, no es ni una ventaja ni una desventaja, la ventaja y la desventaja dependerá de cómo esta conjugación es favorable o desfavorable para la empresa, pero sí es una característica que las lógicas se entremezclen. Entonces el fundador, que además es el padre de la familia o el fundador de una familia, vaya ahí mezclando las lógicas empresarias con las lógicas familiares. Profe, como dice, sí, adelante. ¿Se podría decir que es más informal en este sentido?
Esto dependerá también del tamaño de la organización. Ahí es cuando si la empresa familiar es chica, se ven más mezclados estos roles, estas lógicas de racionalidad y afecto de la empresa y la familia. Y ahí va de suyo también el tema de una menor formalización. Ahora, cuando la organización familiar va evolucionando, va creciendo, ya va tendiendo en este versus, uno versus otro, va predominando la lógica empresaria por sobre la lógica familiar. Esto generalmente es así. ¿Qué digo? No digo que sea un defecto, todo lo contrario. Es muy lindo trabajar en una empresa donde haya un clima familiar, suponiendo que que uno en la familia es un clima amigable, ¿no? Y de buen clima laboral. Por supuesto que los riesgos son que algunas rencillas familiares, más cuando la familia va creciendo, se trasladen a la empresa, que esto también, no debe decir que habitualmente pasa, pero pasa. Entonces, cuando hay un conflicto familiar, de los tantos que puede haber, uno se discute con un hermano, o discute con un padre, o discute con un hijo, y ya, y después cada uno se va a trabajar. Ahora, si encima después trabajan juntos, o tienen que juntarse al día siguiente a tomar una decisión para la empresa, si todavía subsiste una rencilla familiar, una pelea familiar, una desavenencia familiar, se trasladen, inevitablemente se traslada a la empresa. Y la inversa también ocurre. Si hay diferencias en la lógica empresaria, es muy difícil después, cuando van al seno de la familia, separar, porque las personas son las mismas. Entonces es muy difícil que uno entre a un lugar, se ponga el traje de empresa, sale, se saca el de empresa, se pone el de familia y entra a la familia. Y es muy difícil que uno se pone el sombrero de familia, tiene puesto el sombrero de familia, entra a la empresa, se saque el de familia, se ponga el sombrero de empresa. Normalmente, como es la misma persona, o sea, es el mismo grupo de personas que coexisten en las dos instituciones, entonces es natural que estas lógicas se mezclen, y con los riesgos que esto supone, ¿no? ¿Está bien eso? ¿Les queda claro? Sí. De hecho, hay dos grandes problemas que enfrentan siempre las empresas familiares, que son precisamente las crisis de sucesión y las crisis de crecimiento. Estos son los dos grandes problemas que tienen que afrontar las empresas familiares. ¿Por qué tienen que afrontarlas? Bueno, porque aunque nosotros dijimos que las empresas, las organizaciones en general, las empresas en particular, tienen la posibilidad de trascender la vida de sus miembros, es lógico que cuando el fundador, que tiene un ciclo biológico limitado, no está más en la empresa, o por decisión propia, o por fallecimiento, o porque no quiere trabajar más, entonces la empresa tenga que plantearse la sucesión, tenga que plantearse quién sigue de la familia con la empresa. Habitualmente ya hay más de un miembro de la familia, pero esto genera problemas entre los integrantes de la familia, o no, pero puede generar problemas entre los integrantes de la familia. Y pasa lo mismo en el crecimiento. ¿Por qué? Porque esta lógica familiar de núcleo familia, cuando la empresa va creciendo, necesariamente va incorporando actores externos a la familia en la empresa. Y esto muchas veces también, no digo que sea una situación negativa, porque no lo es, pero sí que genera situaciones de transición complejas para una empresa familiar. Bueno, esto es básicamente, después ya les digo, tamaño, el resto de las variantes, dimensiones, dependiendo del tamaño de la empresa familiar. Sol, Mara, ¿alguna duda, Lisandro? No. Por ahora nada. Vamos con empresas públicas. Ya vimos empresas públicas, me acuerdo de alguna discusión que tuvimos en la clase cuando hablamos de finalidad, y hablábamos de características de las empresas en general, y hablábamos de finalidad económica, y decíamos las empresas públicas tienen finalidad social, que están por sobre lo económico, la finalidad económica. Hoy reafirmamos esto, y acá digo lo mismo que dije con la empresa pública. La característica que dije con la empresa familiar, la característica distintiva de la empresa pública es que el propietario es el Estado, o el 100%, o un capital mayoritario. Entonces, así como decíamos en la empresa
familiar. La diferencia es que la familia es el propietario. Acá es lo mismo. La diferencia es que la empresa es propiedad del Estado nacional o del Estado provincial, generalmente. Ahora, después, en lo que hace a tamaño, en lo que hace a tecnología, en lo que hace a cualquiera de las dimensiones de la complejidad estructural u organizacional, no hay ninguna característica. Habrá grandes, habrá medianas, habrá pequeñas, y algunas perlitas que vamos a ir agregando, pero en general, por ser empresa pública, no tiene ninguna característica particular. O sea que esto depende del tipo de empresa pública que estemos analizando. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas tiene aproximadamente 12.000, 13.000 empleados. Entonces, si uno mide facturación, cantidad de empleados, es una empresa grande, altamente formalizada, con tecnología de intermediación, porque es una empresa de servicios, con un contexto dinámico, turbulento, cambiante, diversificado, con alto grado de formalización, decíamos, en algunos sectores con un alto grado de profesionalización también. Fíjense que hice una descripción como cualquier empresa, no cambió nada. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son las características distintivas de la empresa pública que la diferencian sí de otro tipo de empresa. La primera característica distintiva es que el propietario es el Estado, al menos de la mayoría del capital accionario. ¿Por qué nacen las empresas públicas? Bueno, acá hay un montón de cuestiones, desde ideológicas, desde gestión estatal, de económicas, etc. De hecho, el país ha sido testigo en su historia de mayor fomento a la estatización de empresas, mayor fomento o desinversión pública y un mayor fomento de la privatización de empresas que eran públicas. Luego otro ciclo con un mayor fomento y voluntad del Estado de participar a través de empresas públicas. Entonces, pero más allá de los vaivenes históricos, ideológicos que atraviesan la historia de cualquier país, normalmente las empresas públicas aparecen cuando es necesario hacer inversiones de capital importantes en negocios que todavía no están muy claros su retorno de la inversión, no está muy clara su rentabilidad. Entonces, normalmente el Estado es el que toma, muchas veces, por supuesto, si esto es una actividad que puede ser atractiva para el Estado, ahora veremos en qué momentos, en qué puntos, pero normalmente es el Estado el que hace esta primera inversión. Cuando se descubrió petróleo en Argentina, la primera empresa petrolera que hubo en Argentina fue YPF, allá por la década del 20 del siglo pasado, ¿no? Hace 100 años atrás. Se crea YPF, se crea yacimientos petrolíferos fiscales, con Mosconi como primer presidente de YPF, bueno, porque es el Estado el que asumió la responsabilidad, el riesgo de la inversión, de empezar con las primeras actividades extractivas, de destilería, para llegar a la fabricación de combustibles basados en hidrocarburos. Entonces el Estado el que asume esa responsabilidad. En actividades estratégicas también, producción de energía atómica, ya dijimos hidrocarburos, fabricaciones militares, que es una empresa del Estado que fabrica armas. Entonces, cuando hay cuestiones vinculadas a la seguridad nacional, el Estado también se asegura, se conserva la propiedad de esas empresas. Aquellos que consideran también soberanía nacional tener una aerolínea de bandera, entonces son los que defienden la estatización de Aerolíneas Argentinas, bueno, lo mismo YPF, lo mismo cualquier otro tipo de empresa nacional, empresas de comunicaciones, que también entienden que el Estado tiene que estar presente, etc. Hay otra idea también de que el Estado participe a través de empresas activamente para regular la economía de un país, ¿no? Ustedes saben que los roles regulatorios del Estado en la economía
pueden ir variar, y fundamentalmente variar en intensidad, en cómo regular la economía. Desde un mero control, un simple control, hasta la participación activa de empresas del Estado en la economía, ¿no? Entonces, acá también es que participa el Estado activamente, ya sea como regulador de precios, o ya sea para asegurar la provisión de servicios críticos y esenciales de la población, ¿no? Entonces hoy hablábamos de algunas de las empresas de proveedoras de servicios públicos. Bueno, en el caso del agua, por ejemplo, APSA es una empresa provincial en la que participa el Estado provincial. Entonces eso, de alguna manera, es un recurso estratégico, un insumo básico, elemental, para cualquier habitante de la provincia de Buenos Aires. Asume entonces APSA, al menos no en toda la provincia, en una parte importante de la provincia, el servicio de agua potable o un servicio de cloacas. El transporte ferroviario, que muchas veces fue estatal, y que en algún momento pasó a manos privadas, el Estado regula entonces las concesiones y las audita y las controla para que se brinde un buen servicio. Lo mismo el suministro de energía eléctrica o el suministro de gas, que damos hoy en los ejemplos de empresas de servicios públicos. Lo mismo en el transporte también, que si bien son empresas privadas, pero el Estado regula y activa y las controla. Sin embargo, el hecho del control no es que sea una empresa pública, esto queda claro. Una empresa pública es cuando deja ese rol de control y se mete activamente a trabajar en un sector industrial o económico determinado. Bueno, ha habido también empresas públicas que han asumido ante el quiebre de alguna empresa privada, bueno, han asumido el control de esa empresa privada de quiebre, o directamente han tomado esa empresa privada para darle una finalidad de mantener mano de obra, etcétera. En definitiva, siempre hay distintos motivos en los cuales las empresas públicas participan en la economía de un país. Repito, su incidencia, su importancia radica fundamentalmente en ideas que hay, ideologías políticas o económicas sobre el rol que cumplen estas empresas públicas en la economía de un país y fundamentalmente en el bienestar de la sociedad, ¿no? Es el rol del Estado, en definitiva, es una discusión más del rol que tiene que tener el Estado para garantizar el bienestar de todos los habitantes de ese Estado, de ese país. ¿Dudas con esto? No, Martín, bueno, todos muy callados. Pueden entrar a la página de alguna de estas empresas, fundamentalmente de YPF, que son empresas capitales nacionales. Hay capitales provinciales también en YPF, hay capital privado, pero mayoritariamente el Estado mantiene el capital accionario. YPF, que es una empresa que también cotiza en la bolsa en Estados Unidos. Entonces son empresas realmente muy importantes y son empresas públicas. Bueno, terminamos con empresas, me parece, ¿no? ¿Me quedó alguna colgada? No, las más importantes están, las grandes, las pymes, las familiares y las públicas, y las de servicios. Hicimos de servicios también, así que creo que estarían básicamente todas. Bueno, tienen las fichas, chicos, chicas, tienen las fichas en el AU24, están muy bien hechas las descripciones, no van a tener ningún problema, cualquier duda que tengan nos van preguntando. Yo siempre digo, y más por el tipo de evaluación que vamos a tener el miércoles que viene, sería bueno que vayan buscando ejemplos reales hoy cómo están funcionando. Que vean una empresa pública y entren al website de YPF, de Aerolíneas, de Canal 7. Me parece que es bueno que hagan este trabajo. O vean una empresa grande, familiar, como decían hoy, bueno, vean Arcor, entren al supermercado del barrio, o de la región al menos, de la zona, para ver cómo funciona, quién es el dueño, el directorio, cómo está compuesto. Investiguen un poquito, les va a venir muy bien para consolidar este bagaje teórico
con organizaciones reales que están funcionando. Me queda dar ahora administración pública, ¿no? ¿Les parece que demos eso? Bien. No sé cómo están todos. Yo ni sé qué hora es, porque encima no tengo... 5 y 10. 5 y 10. Bueno, vamos a dar un poco de administración pública, ¿te parece, Sol? Dale. Básicamente, bueno, hablar de empresas públicas es hablar de administración pública también. No está disociado el concepto de empresa pública de administración pública. La administración pública, conceptualmente, son las organizaciones que crea el sector público para poder funcionar. Por el sector público, así sea municipal, provincial o municipal, es considerado la administración pública, es considerado como parte de la administración pública. Estar presente en escuelas, puede estar presente en universidades, puede estar presente en bancos, puede estar presente en ministerios, puede estar presente en entes recaudadores, puede estar presente en un sinfín en obras sociales, puede estar representado en un sinfín de actividades, porque básicamente es eso, es el Estado con presencia para administrar eficientemente los recursos del mismo Estado. Entonces, un ministerio es un ejemplo de administración pública. Una universidad pública es un ejemplo de administración pública. Un hospital público es un ejemplo de administración pública. En definitiva, lo que hace el Estado entonces es crear organizaciones para brindar eficientemente sus funciones sociales, que es la función de seguridad, de salud, de educación, de justicia, y para esto crea organizaciones. Conceptualmente es esto. Algunas instituciones son creadas por la propia Constitución, es el caso del Tribunal de Cuentas, el caso de la Contaduría General de la provincia, me refiero a constituciones provinciales, es el caso de la Contaduría, Contaduría Tribunal, y me está faltando Tesorería General de la provincia también, los 3 organismos de la Constitución. Bueno, más allá de eso, tiene las mismas características que hemos ya visto de administración pública, por eso no voy a insistir demasiado en sus características particulares. Son creadas por ley, son modificadas por ley, toda creación implica su difusión a través del boletín oficial, que es la forma oficial que tiene siempre el Estado para comunicar la creación de, en este caso, organizaciones o cualquier norma que tiene que difundir. Haciendo una consideración rápida, en general, la administración pública son organizaciones, crea organizaciones que van creciendo en su tamaño. Esto depende del tipo de organización, depende de la localidad en la cual están, por supuesto, pero si uno habla de administración pública nacional, habla de administración pública provincial fundamentalmente, son organizaciones grandes en tamaño, medida en cantidad de empleados, medidos en programas, medidos en presupuesto. Normalmente el Estado destina muchos fondos al funcionamiento de este tipo de organizaciones porque es el mecanismo que utiliza para poder cumplir sus funciones. Normalmente en lo que hace a la formalización, habitualmente son altamente formalizadas. Acá lo que tienen que tener en cuenta es una vinculación clara que hay con las características del modelo burocrático. La administración pública es una organización burocrática y como tal cumple con las características del modelo burocrático, en todo lo que hace a su comunicación, en todo lo que hace a la división del trabajo, en todo lo que hace a las jerarquías, en todo lo que hace al acceso al cargo por meritocracia, en todo lo que hace a la separación entre la propiedad de los recursos y la gestión. Bueno, recordarán, ya han dado el primer parcial, recordarán las características del modelo burocrático. Esas características son propias también de todas las organizaciones de la administración pública. El tipo de tecnología, acá depende de qué organización estamos hablando. Por supuesto que hay, por ejemplo, centros de investigación, el Estado tiene el CONICET,
que es el Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología, que normalmente y lógicamente tiene mucha tecnología del conocimiento en su propia organización. Entonces depende del tipo, Sol, vos que trabajás en ARBA, también ARBA es lógicamente forma parte de la Administración Pública Provincial, tiene un objetivo de recaudación y tiene también una lógica de un desarrollo tecnológico vinculado a la eficiencia en la recaudación, ¿no? Entonces uno ve que, lo puedes explicar mejor, pero tiene tecnología para medir modificaciones edilicias en todo lo que es el inmobiliario urbano, para mejorar la cobranza, etcétera, ¿no? ¿Vos qué Sí, no, pues? Sí, por ejemplo, yo todos los días a la mañana tengo que cargar los datos para hacer un reporte que justamente sirve para medir, digamos, el grado de satisfacción de las personas con respecto, bueno, justamente ahora la etapa que estamos viviendo es puramente tecnológica, porque necesita llegar a los contribuyentes y ayudarlos en las consultas que tengan de manera digital. Entonces la tecnología se vive, digamos, midiendo a ver el impacto que tienen las personas, si las logra ayudar. Sí, la verdad que es una herramienta fundamental que está teniendo ahora ARBA. Bien, entonces, ahí la tecnología uno siempre dice que es dispar, ¿no? Es dispar, ¿por qué? Bueno, porque el Estado a veces pone más, sus prioridades las pone en determinadas funciones que en otras, entonces uno puede ver cómo hay algunas organizaciones públicas que quizás no tengan un buen desarrollo tecnológico, o no estén bien dotadas en cuanto a insumos, y otras que, al contrario, que están están muy bien en todos estos sentidos, ¿no? Entonces, hay disparidad en lo que hace a la tecnología, a los insumos, etc. Vamos a ver, para ir viendo, yo lo que traje acá, a ver si lo podemos ver. Sí, es el organigrama de... No sé, ¿lo alcanzan a ver? ¿Se lee bien ahí? Si no... Sí. Es el organigrama de la facultad, ¿eh? Hasta prosecretaría. Sí, después lo voy corriendo. ¿Qué? ¿Lo vas corriendo? No, está bien, que se veía cortado. Sí, lo voy corriendo porque si no me queda la fuente muy chica. Bien. Este es el organigrama de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, ya la conocen, es la facultad de ustedes, 10.000 alumnos, más o menos, 1.000 docentes, 4 departamentos de carrera, una organización grande, perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata, la segunda universidad más importante del país, tamaño grande por donde la miren, en presupuesto, en cantidad de alumnos, en cantidad de docentes, cantidad de trabajadores no docentes, cantidad de proyectos de investigación, cantidad de facultades. La universidad tiene 17 facultades, la universidad tiene 5 colegios. Entonces, es una universidad, y es parte del Estado, ¿no? Es el Estado que decide brindarle educación superior o educación de pregrado también, porque tiene colegios, a los habitantes de una región determinada a través de una universidad pública. Entonces, tamaño grande por donde la miren, tecnología también muy desarrollada en todo sentido, tecnologías del conocimiento, tecnologías de materiales, tecnología de gestión, estructura que es la de la universidad, no la puse porque no entra, imposible que entre, estructura con mucha diferenciación horizontal, con diferenciación vertical, también con dispersión espacial, dada en las facultades, formalización alta, máxima, fundamentalmente por todo lo que rige su actividad académica, su actividad de investigación, su actividad de extensión, su actividad de transferencia, un alto grado de profesionalización en muchos de estos sectores, en otros un bajo grado de profesionalización que se complementa con un alto grado de formalización.
Ambiente complejo en su relación con el Estado, en su propio Estado, en su relación con empresas, con otros organismos públicos, con sindicatos, con entidades financieras, con otras universidades. En definitiva, es una organización sumamente compleja. Fíjense cómo es nada más que hasta secretarías, para no marearlos, el máximo órgano de gobierno de una facultad es el consejo directivo. El consejo directivo está compuesto por profesores, por alumnos, por graduados y por trabajadores no docentes, elegidos por sus pares. O sea, ustedes como alumnos eligen a los representantes de los alumnos que los representan en el consejo directivo. Consejo directivo que tiene 16 miembros y está presidido por el decano de la facultad. Este consejo directivo, entre lo que hace es aprobar todas aquellas resoluciones que tengan que ver con el funcionamiento de la facultad, y cada 4 años elige decano. Es el consejo directivo el que elige decano. El decano es el máximo referente ejecutivo de cualquier facultad, particularmente la Facultad de Ciencias Económicas, que es secundado, repito, es elegido por el consejo directivo, y el decano luego propone al consejo directivo, una vez que asume, propone al vicedecano o vicedecana y a los distintos secretarios. Ahora vamos a recorrer rápidamente las secretarías. Entonces el decano en sus funciones está secundado por el vicedecano, en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas por la vicedecana, y las mismas funciones que tiene el decano son también de la vicedecana. Todas las funciones del decano, así como las funciones del consejo directivo, están formalizadas en el estatuto de la universidad. O sea que el estatuto de la universidad es el que define las funciones del presidente, las funciones de los vicepresidentes, las funciones del consejo superior, las funciones del consejo directivo de cada facultad y las funciones del decano o decana de cada facultad. Y el decano y la vicedecana, bueno, en sus funciones pueden y van creando secretarías que son como si fuesen las gerencias. Ahí se ve completo, por lo menos se ve bien Secretaría de Asuntos Académicos, sí. Sí, Martín, Sí. sí. Bien. Para cumplir sus funciones crean secretarías, son las gerencias, ¿no? Lo conocemos gerencias en empresas, para poder coordinar y gestionar las distintas áreas que tiene una facultad. Aparece la Secretaría de Asuntos Académicos, que se encarga lógicamente de todo lo que es, sintéticamente, la educación de grado que se da en una facultad. La Secretaría de Posgrado se encarga de los posgrados. Una Secretaría de Planificación y Control Institucional, que es la que planifica y controla cómo se van desarrollando las actividades en la facultad. La primera y la segunda son básicas. En el caso de la facultad, esta es una Secretaría de Apoyo. Secretaría de Investigación y Transferencia, otra área básica en la que se coordinan todas las actividades de investigación que hace una facultad, que por estatuto la investigación es una actividad básica. La Secretaría de Extensión, lo mismo, otra actividad básica que gestiona los proyectos de extensión que tiene cada facultad. Una Secretaría de Apoyo, que es la Secretaría de Administración y Finanzas, que es la que se encarga de alguna manera de administrar eficientemente los recursos que por presupuesto o por recursos propios le llega a la facultad, y una Secretaría de Bienestar Universitario que tiene por principal objetivo el promover el bienestar entre todos los integrantes de la comunidad de la facultad, llámese alumnos, profesores, trabajadores no docentes o graduados. Bueno, después está en la página web de la facultad, son la estructura, así que el resto de las cosas la pueden sacar de acá. Sí me voy a parar un cachitito nada más que en lo académico, que puede ser lo que quizás hoy más a ustedes les resulte familiar. La Secretaría de Asuntos Académicos tiene una Prosecretaría de Inserción Laboral, que es la que se encarga de contactar los alumnos de la facultad con organizaciones del medio que requieren practicantes. Entonces tenemos una Prosecretaría de Inserción Laboral que hace este vínculo
regulándolo por la Ley Nacional de Pasantías, una ley nacional que existe y que le da forma a cómo debe ser una pasantía. Ustedes ahora están en primer año, pero normalmente cuando los alumnos ya empiezan en tercer año, bueno, y quieren trabajar, empiezan a buscar en esta prosecretaría el vehículo para poder conseguir alguna pasantía. Tenemos muchos pasantes trabajando en la facultad. La unidad pedagógica, que también depende de asuntos académicos, es la que se encarga de implementar instrumentos o herramientas de ayuda a alumnos y a docentes para mejorar la pedagogía en la facultad. Podrán ustedes a través de alumnos, como alumnos, recurrir a la unidad pedagógica o participar de algunos de los cursos que hace la unidad pedagógica, como nosotros también recurrimos cuando tenemos alguna inquietud o, o necesitamos algún asesoramiento pedagógico. Tenemos un buen equipo de trabajo en la unidad pedagógica. El DETICE, que es el Departamento de Tecnologías Informáticas y Servicios Educativos, es la que de alguna manera trabaja en el aula virtual, o sea, trabaja en todo, ahora está enloquecida trabajando con este paso a la virtualización forzado que tuvimos a partir del aislamiento social preventivo obligatorio. Y después fíjense que están ordenados los departamentos. Estos son los departamentos de carrera. Yo les decía que había 4, había 5 departamentos de carrera, me había olvidado complementarias. Departamento de Ciencias Administrativas, en el cual se nuclean todas las cátedras de administración. Nosotros estamos ahí adentro. Y el mismo objetivo, pero distinta disciplina, cumple el departamento contable, el de economía, el de ciencias complementarias, el de turismo. Ciencias complementarias son todas las materias que tienen que no sean ni de administración, ni de contabilidad, ni de economía, ni de turismo. Por ejemplo, matemática, por ejemplo, geografía, por ejemplo, historia, etc. Derecho, son las materias más importantes que se engloban dentro de este departamento de ciencias complementarias. Bueno, les decía, el tamaño de la facultad, al igual que la universidad, es una de las facultades más grandes que tiene la Universidad Nacional de La Plata, la medimos en cualquiera de los indicadores que quieran medirlos. La formalización es dispar, tanto y en cuanto hay sectores muy formalizados, como es generalmente esta Secretaría de Administración y Finanzas que ven por acá, que tiene como responsabilidad también gestionar toda la parte no docente de la facultad. Entonces eso tiene una alta carga de formalización, tiene un bajo grado de profesionalización, salvo algunas áreas, como el área contable, que tiene un alto grado de profesionalización. Bueno, todo lo que estuvimos recorriendo, complejo, contextos complejos, siempre se enfrenta una facultad, una institución educativa enfrenta complejos contextos complejos. Bueno, no sé qué me queda, a ver qué me puede quedar de esto. Sol, Mara, ustedes conocen la facultad tanto como yo. Sí, Gonzalo. Ahí, ¿me podés ir un cachito arriba, por favor? ¿En el organigrama? Sí. Sí, tengo una duda ahí, por ejemplo, Secretaría de Consejo Directivo, ¿tendría el mismo nivel que el Consejo Directivo? En realidad la Secretaría de Consejo Directivo es una secretaría que depende del Consejo Directivo, es la que hace todo el trabajo de juntar a las comisiones, hace los despachos de comisión, prepara el orden del día de cuando se reúne el Consejo Directivo, etc. Es una secretaría abocada al funcionamiento del Consejo Directivo. Ah, ok, porque pensé que la tenía... unidad de comunicación institucional, que si bien no es una universidad, no es, formada lógicamente y forma parte de la facultad, pero tiene básicamente un rol que es asesorar al decano y a la vicedecana en todos aquellos aspectos de comunicación, ¿no? Es la que se encarga del website, de todas las redes sociales que tiene la facultad, al menos las oficiales, por supuesto, ¿no? Y de asesorar y colaborar en la difusión de las distintas actividades que se hacen en la facultad, desde asuntos académicos, de extensión, de investigación, de posgrado, etc. Ok, pensé que tenía Sigo el mismo mucho nivel. la facultad últimamente. Gracias, Martín. Sigo mucho. Tuvo muy buenos decanos la facultad. Bueno, un poco de propaganda. Bueno, ¿dudas con esto? Tiene muy buenos decanos y muy buenas vicedecanas también. Autoridades de lujo tiene la facultad de Ciencias Económicas. De lujo. Bueno, vamos. ¿Preguntas, dudas? Sí, yo. Con respecto a la centralización, en este caso, la centralización.
La centralización, o descentralización en este caso. ¿vos decís en el caso de la facultad? Claro, o en todo lo público. En todo lo público generalmente son, por esto que yo les decía, que responden un poco a las características del modelo burocrático, son organizaciones centralizadas generalmente. La administración pública, siempre hay que esperar la firma del gobernador, siempre hay que esperar la firma del ministro, siempre hay que esperar el decreto. Es difícil que en determinadas actividades haya un alto grado de descentralización. En la universidad pasa algo similar. Muchas de las actividades tienen que ser aprobadas por el Consejo Directivo, muchas de las actividades tienen que ser aprobadas por el decano o vicedecana en el uso de sus funciones. Normalmente son organizaciones con un grado de centralización. Sin embargo, en una institución educativa, esto también es dispar, ¿no? Porque después vos tenés toda esta parte académica y fundamentalmente el funcionamiento de los departamentos y particularmente el funcionamiento de las cátedras, que por una cuestión de autonomía, de libertad de cátedra, de autonomía, llevan consigo también procesos de descentralización. Ahora, sin embargo, si a nosotros se nos ocurre en una reunión de cátedra poner nueva bibliografía, tenemos todas las facultades para hacerlo, pero para que ese cambio se apruebe en la bibliografía, o se nos ocurre cambiar el programa de la materia. Está fenómeno, discutimos, se nos ocurre cambiar el programa. Muy bien, ahora ese cambio del programa tiene que estar aprobado por el Consejo Directivo. Entonces, vos fíjate que se mantiene la centralización, ¿no? Si podemos cambiar, ni hablar si designás un docente, debe estar aprobado por el Consejo Directivo. Cualquier pedido que hagan ustedes, suponte una excepción por algún problema que tuvieron, por algo distinto, una norma que existe, pueden hacer el planteo lo pueden hacer en la Secretaría de Bienestar, o lo pueden hacer en la Secretaría de Asuntos Académicos. El que va a tener que resolver seguramente una excepción, lógicamente, depende de excepción a qué norma, pero si es una norma que emana del Consejo Directivo, es el propio Consejo Directivo el único que puede exceptuar. Entonces, yo creo que son organizaciones que prevalece un alto grado de centralización, tal cual lo recomienda el modelo burocrático de Ver. ¿Alguna otra duda? Empezaron 42, ¿cuántos hay ahora? ¿25? 33. 9 a Jova, estuvimos bien, de todo. Bueno, no sé si queda alguna duda, Sol, Mara. No, para mí está bien. Lisandro, chicos. No, La recomendación general, consoliden esto, que es una clase apurada en la hora y media que tenemos, consolídenlo con mucha lectura, están todas las fichas. Acá están Perdón, diciendo, sí. Martín, que hoy hay parcial de economía. sí, que hay parcial de qué? economía hoy. Hoy. Sí, Bueno, Sí. bueno, entonces está justificada la ausencia, pero complementen esto con la lectura de las fichas. Y busquen lo mismo que le dije con empresas, métanse en la página de la facultad, fíjense el organigrama, están los manuales de misiones y funciones de cada secretaría para ver qué hace cada secretaría. Podríamos estar hablando 5 horas de lo que hace la facultad, podríamos estar hablando 2 días enteros de lo que hace la universidad. La idea es que se lleven una acabada idea de lo que son estas organizaciones. Primero, son las organizaciones en las cuales están ustedes hoy atravesando o compartiendo con ellas un paso muy importante en su vida. Y segundo, porque son un buen ejemplo de la administración pública, ¿verdad? La administración pública nacional en este caso, ¿no? Disculpa, Martín. Sí, adelante, Gonza. O Sol, cualquiera de los dos. Para el parcial, ¿qué capítulos de Paulini hay que leer? ¿Desde qué capítulo hasta cuál? No, el libro de Paulini es completo. Completo. Bueno, excepción hecha de los procesos que ya vimos, ¿no? Claro. O sea, de los procesos que no vimos, todos los 5 procesos que entran para este parcial, todos de Paulini, fíjate ahí los capítulos, yo no los recuerdo. Creo que es desde el 4, desde el 5. ¿Cómo? Creo que desde el 4 o desde el 5 en Sí, adelante. bueno, fíjate ahí, te recuerdo lo que hemos visto ya. Los que no tienen que estudiar para el parcial es planificación, control y decisión, los otros 5 sí. Del 5 al 13, acá suma Pilar Chávez, propone que es del 5 al 13, porque también agrega cosas de estructura.
Después con fichas de cátedra todo lo que es descripciones y áreas funcionales. También Paulini agrega todo lo de liderazgo, agrega comportamiento, así que por ahí eso lo estaríamos solucionando, ¿no? La ficha de dimensiones, que también Paulini algo creo que habla, pero podríamos hablar de análisis de dimensiones en alguna de las fichas que tienen. No es tanto, al menos sé que es voluminoso, no estoy haciendo un chiste al respecto, es voluminoso, pero digo que está al menos bastante concentrado en poca bibliografía. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay para más, nos vemos el miércoles. Vayan a